noches a todos. Queremos darles una cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Estamos iniciando las horas del día sábado, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Dino, ¿no? Acerca de cuándo comienza un día y cuándo termina. Y este día sábado es un día especial, ¿no? Es un día especial porque el mundo recuerda, ¿no? La semana de la pasión, ¿no? Del Señor Jesús, la cristiandad en general, pero el mundo entero de alguna manera lo recuerda. Incluso este año ha coincidido la Pascua cristiana con la Pascua judía. Exactamente. Cosa que no sé si alguna vez ocurrió, pero hoy, este año está ocurriendo. Sí. Y hemos elegido un pasaje para introducir la conversación de esta tarde, de esta noche, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, y es relativa, ¿no? Dino, al momento que conmemora o que recordamos, ¿no? En esta fecha, ¿no? Que la cristiandad recuerda. Una escena muy conocida, muy recordada y muy presentada en estas fechas, ¿no? Que es la última cena. ¿No? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, y a partir del versículo 26, leemos lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿no? Hemos comentado un par de veces que estos símbolos del pan y del vino no eran los que se habían establecido para el pueblo de Israel para la Pascua. No. Pero sí había sucedido una vez, allá cuando Abraham comenzó su peregrinaje, en su encuentro con Melquisedec, que el sacerdote, evocando al Dios de Abraham, le ofreció pan y vino, ¿no? Sí. Y entonces eso es algo muy interesante y muy importante, un detalle muy importante, porque Jesús estaba estableciendo un nuevo ritual, ¿no? Y entonces el versículo 29, continúa diciendo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba anunciando ya su reencuentro, ¿no? Su segunda venida para reencontrarse con aquellos que le seguían y con aquellos que lo elegían a él, ¿no? Como Salvador. Así que con estas palabras de la Biblia y con estos pensamientos en mente, vamos a iniciar con una oración invocando la presencia y la dirección del Espíritu. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por la vida que nos das, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos y conversar acerca de tu palabra, de tus promesas, de tus pensamientos, de tu persona. Y te rogamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy, para que ilumine nuestras mentes, para que se revele a nosotros, para que nos muestre cómo eres, para que podamos salir tranquilos de estos momentos de conversación y convencidos de que eres un Padre bueno. Te rogamos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un lugar especial. Vos sabés que escuchaba lo que vos decías, que esto no está preparado, no lo hablamos mucho antes de esto, pero sí, en la Pascua judía tenían que cocinar, tenían que asar era un corderito. Cordero, lo que comían era carne. Lo comían era la carne. Carne y pan. Y pintar los dinteles de la puerta para cuál era el hogar que estaba redimido. Y no tenían que pasar el ángel justamente para la muerte de los primogénitos. Así que, digamos, tanto el cordero, la carne, como la sangre estaban
en la preanunciación de justamente de esto de Cristo, ¿no? Sí. Que venimos hablando. Y en principio, bueno, vamos a hablar quiénes somos. Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos. Tratamos de estudiar la Biblia, tratamos de ver los mensajes que tiene Dios reservado para nosotros, para los seres humanos, que para nosotros está hecha la Biblia, y tratamos de transmitirlos a otras personas que también tengan las mismas inquietudes, sí. Compartir esas mismas inquietudes a aquellos que también quieren saber acerca de Dios. El programa se llama Conversemos a la Luz de la Biblia. Estamos con ese nombre en Facebook y estamos con ese nombre en YouTube. Hoy transmitimos en vivo, transmitimos los primeros y terceros viernes de cada mes. Y una hora después de que se cierre el programa lo subimos también a YouTube. Así que lo van a ver aquellos que quieran ver por YouTube. Conversemos a la Luz de la Biblia. Hay un canal que tiene todos nuestros videos. En Facebook también está la página y tiene todos nuestros videos. Bueno, el alcance que le queremos dar a este programa es a toda persona, a todo ser humano que quiera escuchar una conversación que tenemos entre amigos sobre temas de la Biblia, un testimonio personal. Acerca de Dios. Personal. Y también invitamos a que no se fíen de nuestra lectura y no se limiten a escuchar nuestras palabras, sino que también estudien con nosotros lo que decimos. Y si alguno tiene alguna comentario o un comentario, digamos, diferente, lo puede hacer ver en los comentarios tanto de YouTube como de Facebook y después nosotros los podemos revisar. Sin más esto, la temática es solo la palabra, ¿sí? Una de las frases de una de las 5 premisas de justamente de la Reforma es solo la palabra, ¿no? Solo escritura. Solo escritura. Y bueno, y en eso, bueno, venimos haciendo una serie de programas que condicen con la historia de la redención, desde el comienzo de quién es Dios, ¿sí? En sus 3 personas, hasta la tierra nueva y cielos nuevos, que eso vendrá dentro de un par de viernes más, ¿no? Varios viernes más. Hoy estamos en la primera parte de la segunda venida de Cristo. Lo dividimos en 2 partes porque es algo extenso, tiene muchas aristas que nos gustaría compartir con ustedes, así que bueno, queremos comenzar primero con el repaso de lo que hemos hablado anteriormente. Hemos hablado bastante, ¿no? Pero en la conversación anterior dedicamos este espacio y este tiempo para pasar muy rápidamente, ¿no? Sí. Muy rápidamente los acontecimientos y algunos puntos interesantes, importantes, notables, destacables, ¿no? No todos, pero algunos, que ocurrieron en el periodo de tiempo que va desde la muerte, sí, la muerte y la ascensión de Cristo, la ascensión de Cristo hasta nuestros días, hasta nuestros días, ¿no? Entre las cosas que conversábamos, ¿no? Mencionábamos algunos puntos referentes al propósito, ¿no? De Dios de estos tiempos que para nosotros parecen muy largos, ¿no? Muy dilatados, ¿no? Claro, 80 años, 100 años por ahí de vida al lado de 2000 años no es mucho. No es mucho. Pero veíamos que Dios tiene un propósito, ¿no? Y como Él no tiene ningún problema con el tiempo, porque Él es el autor del tiempo y Él maneja los tiempos, nosotros podemos estar tranquilos, no importa si nos quedamos en el camino de esos 2000 y pico de años, ¿no? Para los que quedaron, los que vayamos a quedar, no hay problema, para Dios no hay problema. Lo importante es poder entender, ¿no? De qué se trata todo esto, ¿no? Acá Dino me había anotado algunas cosas a manera de recordatorio, ¿no? Y una de las cosas que destacábamos en la conversación anterior estaba referida a un tema que es inquietante para muchos, ¿no? Que es el juicio. El juicio del, ¿no?, investigador, sí.
Decíamos que en 1844, de acuerdo a las profecías y a los tiempos que presenta el libro del profeta Daniel, inició el juicio. ¿Para qué juicio, no? Inició el juicio, ¿no? La primera instancia de ese juicio es el juicio investigador, y decíamos, Dino, que el juicio investigador, en ese juicio se van a tratar los nombres de aquellos que estén anotados en el libro de la vida. Por lo cual es un juicio de salvación, no es un juicio de condenación, y para eso respaldamos con varios pasajes de la Biblia, especialmente alguno que se encuentra ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 17 y unos más adelante, ¿no? También decíamos que por omisión, ¿no? Aquellos que no eran tratados en el juicio investigador, en ese juicio investigador, por defecto, ya también su caso era definido, era decidido, ¿no? Exactamente. Porque si dijimos que los nombres que se tratan en el juicio investigador son los salvos, entonces los que no se tratan son los que no son salvos, ¿no? Y hablábamos acerca de que nuestro principal propósito en la vida debería ser participar de ese juicio, ¿no? Poder participar de ese juicio. Lo cual la Biblia nos enseña, todas estas conversaciones que hemos estado teniendo, nos hablan acerca de que es una posibilidad, una invitación abierta para todos, ¿no? Que es una cuestión de decisión, de elección personal, ¿no? De reconocimiento o no reconocimiento de Dios. Exactamente. ¿No? Y entonces, como sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿no? Tiene que haber un momento en que llegue el final del tiempo del fin, ¿no? Sí. Y el final del tiempo del fin, de acuerdo a las Escrituras, es el regreso del Señor Jesús. La Biblia habla acerca del regreso, de la segunda venida de Cristo. Nosotros habíamos en algún momento, cuando hablábamos del Mesías, habíamos presentado que en los escritos del Antiguo Testamento se hablaba en forma reiterada, repetida, sobre todo en los libros de los profetas, acerca de la venida, la aparición de un Mesías. Sí. Y que esos anuncios hablaban de dos apariciones distintas, ¿no? Una, como el siervo sufriente, ejemplo importante, Isaías 53, y otras hablaban acerca de el rey, de un Mesías poderoso, de un Mesías que venía a conquistar, a cambiar, ¿no? Todo. A cambiar, ¿no? A tomar el control. Eran ¿no? dos misiones diferentes, ¿no es cierto? Exactamente. Esas dos misiones diferentes, una estaba abocada a la derrota del pecado, ¿sí? Como pasó en la cruz, y la otra es a recoger los que al rescate de los que decidieron por ese Dios creador, ¿no? Exactamente. Entonces habíamos dicho, Dino, para redondear la idea y ya comenzar con el tema, habíamos dicho que la primera venida iba a ser la primera aparición del Mesías iba a ser como la del siervo sufriente, que fue la primera venida del Señor Jesús, cuando fue encarnado. El Hijo de Dios fue encarnado en el Señor Jesús y ocupó el lugar de la víctima. Así es. Ocupó el lugar de la víctima. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Abraham, que ya le dijo que de su simiente iba a venir el Mesías. También lo vimos también de David mismo, que de su simiente iba a venir el Mesías. Y en algunos versos, podemos decir, con doble cumplimiento, hablan del Mesías en primera instancia, de la primera venida, y después de una segunda venida. La primera venida tenía fechas que debían cumplirse. Dios estableció fechas mucho antes de la existencia de la posibilidad de que venga el Mesías. Ya en tiempos de Daniel determinó los tiempos en los cuales iba a venir. Y el Mesías vino en el tiempo que Dios estableció, sí, indicado. Y así todo, a Daniel se le revela, tanto a Daniel antes de que venga y a Juan después de que vino, en su primera instancia, le mostró esa profecía posttelemática con doble cumplimiento, en el cual iba a haber la segunda vez. Y es interesante porque
ya en Deuteronomio tenemos pequeñas luces, ¿sí? De esa que le fue dado a Moisés acerca de esta segunda venida. Les voy a leer, vamos a leer algunos versículos, ¿sí? De esto porque me parece interesante. Generalmente cuando hablamos de la segunda venida hablamos del Nuevo Testamento. Y muchas fe, inclusive hasta nuestra fe, a veces solamente hablan del Nuevo Testamento, pero hay muchas indicaciones en el Antiguo. Vamos a hablar de algunas. Y vamos a hablar de algunas muy interesantes, ¿no es cierto? Que dicen, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículos 1, 2 y 3, dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo hoy te mando, hoy tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda su alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido a Jehová tu Dios. Y aquí habla de dos momentos, ¿sí? Uno es que los judíos habían sido esparcidos, en realidad los israelitas en este caso, porque era todo el pueblo, todas las 12 tribus, y habían sido tomados, habían sido esparcidos y después fueron juntados para unirse en un mismo lugar. Ahora, también habla que dice: y volverá a recogerte, o sea que va a volver este Mesías, este Jehová, va a volver a buscar a los salvos, ¿sí? Y después, otra de los textos, ¿sí? Hay muchos, pero vamos a leer algunos. Salmos 24:9 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ¿no? Es una alabanza en el cual está puesta la segunda venida de Cristo, es un salmo de David. Otra que esta me conmueve mucho, y siempre estos versículos me conmueven en cuanto a lo que dice Job. Job capítulo 19, hay 3 versículos que son magnánimos cuando él le habla a sus amigos y le dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, dice, al cual veré yo por mí mismo, y por mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y aquí habla de 2 resurrecciones. Aquí de 2 resurrecciones, 2 momentos en el que viene Cristo. Uno es cuando se levanta del polvo, de la muerte Cristo, y otro es cuando lo viene a buscar a Job. Y aquí habla básicamente de los 2 momentos de Cristo, cuando, por lo menos lo que se ve acá, de esos 2 momentos de Cristo. Después Daniel habla varias veces. Me gustaría que vos tenés un par de textos de otro lado, ¿no es cierto? También, si Sí. querés comentarlos, y después yo comento estos. Sí, y este sobre Job me parece muy interesante porque Job, yo no sé si era contemporáneo de Abraham, pero más o menos de La por esa tradición época. judía dice que era contemporáneo de Abraham, Claro, ¿no? Y muy anterior a Moisés. exacto, y entonces Algunos dicen que lo conoció a Moisés también. es interesante, es notable la palabra que usa de redentor, De ¿no? redentor, Habla de redención. de redención. Eh, Era sacerdote, ¿eh? Hacía claro, sacrificio por sus ya hijos. si en esa época, antes quizás del llamado de Abraham, ¿no? Para emprender este peregrinaje a la tierra prometida que duró siglos, ya Job sabía de un redentor, conocía de un redentor, Sí, ¿no? sí, sí. Y un detalle, Job no era israelí. Por eso, Increíble, ¿no? no tenía ninguna, Muy claro. que nosotros sepamos, no había ninguna relación No. de familia, ¿no? No. Sí, esto me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, yo tengo acá también anoté unos cuantos pasajes, ¿no? Pero hay uno en el que me detuve porque me pareció importante, porque menciona a Babilonia, ¿no? No lo vamos a leer Sí, vos todo, viste que pero Babilonia interviene en la segunda venida, tanto en libros anteriores a Cristo como en libros posteriores a Cristo, ¿no sí, es cierto? si ustedes buscan Isaías, el capítulo 13, no lo voy a leer porque es largo,
pero por ahí un par de textos. Algún par de versículos. ¿No? Isaías capítulo 13, miren. En la versión Reina Valera ese capítulo se titula Profecía sobre Babilonia, ¿no? Pero si nosotros lo leemos vamos a ver que algunas pueden aplicar al suceso histórico de Babilonia, al momento histórico de Babilonia, pero no todas, ¿no? Y estas que no todas, estas que no aplican literalmente, están referidas sí, a la Babilonia de la que habla claro. El Apocalipsis, el capítulo 14. La Babilonia, ¿no? Profética. Exacto. En el mensaje de los 3 ángeles. Sí. Pero a ver, dice, por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 5, vienen de tierra lejana, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra, ¿no? Y entonces dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, ¿no? Y entonces dice, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre, se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, ¿no? Está hablando de la destrucción final. ¿De cuál destrucción final? Y de la destrucción que va a sufrir la tierra, el planeta, en la segunda venida de Cristo. Esto lo podemos ver después claramente en Apocalipsis. Por eso no es casual que este mensaje, esta profecía de Isaías respecto a Babilonia de esa época tenga una relación muy importante y un cumplimiento muy importante con la Babilonia espiritual. Y fíjate de lo que estabas hablando, justamente hace una, como que es repentina y habla de una mujer encinta, ¿no es cierto? Bueno, y Pablo levanta este guante y en 1 Tesalonicenses 5, ¿no es cierto? Voy a mezclar ahora un poquito los dos testamentos. Dice, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, porque vosotros sabéis, esto es capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 2, 3 y 4. Dice, vosotros sabéis perfectamente el día del Señor. Cuando dice el día del Señor, el día de Jehová, el día de Jehová en el se repite, cuando se habla del día de Jehová, generalmente se habla de la segunda venida de Cristo, no de la primera, de la segunda venida de Cristo. Dice, vendrá como de una noche, ahí da una idea, no como que va a haber un rapto secreto, que es un poco, después lo vamos a hablar en algún momento, no hay un rapto secreto, sino que es inesperado, inesperado. Ahí habla de inesperado y después dice, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como dolores de la mujer encinta, que es lo que habla ahí, que habla de la inmediatez. Habla primero de lo inesperado y después de la inmediatez. Y no escaparán, o sea, es inmediato, no esperado y es general. No hay quien pueda decir, hay una puerta de atrás, me escapo. Es para todos. Sí, el Señor Jesús ilustró esto, que vos decís de alguna forma, en la parábola de las 10 vírgenes. De las 10 vírgenes, sí, justamente interesante. Él estaba hablando de la segunda venida. Exactamente. Estaba hablando del Cordero, de las bodas del Cordero. En la Biblia se habla de las bodas del Cordero, es su regreso triunfal, ¿no? Así es. Me remonto al año 598 a.C., ¿no es cierto? Suceden 600, digamos, antes de Cristo, es tomada Judá, está la segunda deportación, que es la de Judá, en manos del reino de Babilonia, que es lo que vos hablabas, ¿no es cierto? El primer reino fuerte, digamos, que toma como cautivos a los judíos en este caso, y el rey Nabucodonosor tiene un sueño en el cual ni siquiera se acordaba, llama a Daniel, un adolescente ya entrado casi a los 18 años, y le pregunta, con amenaza de muerte incluida, porque Nabucodonosor era así, qué significaba el sueño y qué es lo que había soñado. Le tenía que decir qué había soñado y qué significaba. Y en el relato de Daniel capítulo 2, esto lo pueden buscar en capítulo 2 de Daniel, es uno de los capítulos más largos de Daniel, creo que es el más largo de los 12 que tiene Daniel. Dice así, versículos 38, 35 y 44, y habla de la sucesión de reinos, porque acá lo que está descrito es la sucesión de reinos. Dice,
Estaba mirando, dice el versículo 34, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, por él permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué podemos sacar de este tema? Es que de todo no va a quedar ningún tipo de reino dando vueltas. Las anteriores eran reinos de oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro, pero ahora uno sucesivo al otro, ninguno descartaba el anterior. De hecho, el último reino material, digamos, se levantaba sobre la ruina del anterior y se mezclaba con otra cosa. Había un poder político y religioso en el medio ahí, podríamos después interpretar sobre ese tema, pero cuando viene la piedra y desmenuza todo como el tamo es lo que queda de la siega cuando se pisa la semilla. Es como un polvo, no queda nada, nada. Y este reino, esta piedra que dice no cortada con mano porque no está hecha por manos humanas, viene del monte de Sión, de Dios. Y al caer forma un monte, y ese monte sirve para el reino sempiterno. Nunca será destruido. Y aquí habla justamente no de la primera, sino de la segunda venida, cuando ya no haya más nada. Y esta es una profecía directa. Después de ahí, en Ezequiel capítulo 37, el capítulo de los huesos que es hermoso, la segunda parte del versículo 25 al 28, habla sobre la segunda venida de Cristo. Isaías 29, Zacarías 8 y Zacarías 12. Vos tienes otro capítulo que habías encontrado también, sí, pero todos los profetas menores, en la mayoría, hay referencias pequeñas, aunque sea, a esto de la segunda venida de Cristo. Ya sea apuntando a la primera y después mirando, vislumbrando la segunda, o directamente apuntando a la segunda venida de Cristo. Sí, ahí yo anoté algunos, hay muchos, pero yo anoté, sí, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, el capítulo 2, Abdías, desde el versículo 15 en adelante, es un solo capítulo, Sofonías, el capítulo 1, Zacarías, el capítulo 9. Sofonías capítulo 1 es muy interesante, sí, como habla de la segunda venida. Sí, y bueno, hay una cantidad, sí, ¿no? Hay una cantidad. Ahora, no solamente en el Antiguo Testamento, Dino, hubo sí, anuncios, sino durante el ministerio de Cristo, él mismo se anunció. Él mismo anunció una segunda venida, ¿no? Tal cual. El pasaje que leímos hoy es uno de sus anuncios, ¿no? Al inicio es uno de sus anuncios. Sí, si leemos Mateo capítulo 24, ¿no? Que vamos a leer algo. Que vamos a... Hay, yo para que un poco lo tengan claro, hay más de, por lo menos los que yo conté, así a grandes rasgos, así tildando, más de 20 anuncios directos acerca, en el Nuevo Testamento, acerca de la segunda venida de Cristo, diseminados en todos los libros, en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, el Señor Jesús hizo en varias ocasiones el anuncio, ¿no? de que Él vendría nuevamente. Uno es que mencioné al inicio, ¿no? Os digo que desde ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 29, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, está hablando de un nuevo encuentro, ¿no? Porque el pasaje, la última cena, fue una cena de despedida. Fue una cena de despedida porque ya, como dice... Arrancaba la noche ya complicada. El Evangelio de Juan dice que esa noche ya el Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. Era un jueves, ¿no? ese día era un jueves. Ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Entonces, en realidad era viernes, porque en la noche ya era el día siguiente. Pero todavía no ha llegado... Sí. Ahora,
hay muchos otros momentos en que el Señor Jesús, de una manera más o menos explícita, anuncia, ¿no?, su segundo regreso. Una de esas, que es muy interesante, muy importante porque es muy abarcante y tiene una cantidad de información que resulta importante para nosotros y que responde preguntas, es la que se encuentra en San Mateo capítulo 24. De hecho, San Mateo capítulo 24 es la respuesta de Jesús a una pregunta de los discípulos. La pregunta, ¿no?, fue a una pregunta que es la siguiente. Vamos a hacer. Vale. Dice San Mateo capítulo 24 y versículo 3, ¿no? Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Jesús les había hablado acerca del templo, ¿no? Los discípulos le dijeron, en algún momento iban caminando por ahí, los discípulos dijeron, Señor, mira qué hermoso este templo, sí, ¿no? Algunos pensaban que incluso superaba la gloria del templo de Salomón, ¿no? Sí. Por la majestuosidad, por el tamaño, ¿no? Herodes había gastado muchísimo dinero, muchos recursos en ese templo, porque sabía que era importante para los judíos y como él quería tenerlos controlados, entonces le concedía ciertos favores, ¿no? Entonces Jesús les dijo, bueno, mira, esto en algún momento no va a quedar ninguna piedra encima de la otra, ¿no? Y los discípulos fue como un balde de agua fría para ellos, porque ellos esperaban que el reino fuera establecido en ese momento, ¿no? Y ellos pensaban que ese iba a ser el templo de ese reino. Jesús les dijo, no, esto va a quedar todo destruido. Entonces en el versículo siguiente, los discípulos todos asombrados le dicen, bueno, dinos cuándo serán estas cosas. Y además añaden algo más. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fin del siglo es fin de los tiempos, para que tengamos muy claro, es el fin de todo, digamos. Claro, y entonces, a partir del versículo 4, Jesús comienza a hablar acerca de algo muy importante, porque nosotros venimos hablando, Dino, acerca de los anuncios, ¿no?, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero un aspecto muy importante también es lo que los discípulos estaban preguntando. Bueno, ¿cómo vamos a saber, dinos, cómo vamos a saber, cómo nos vamos a dar cuenta que tu venida está cerca, ¿no? Claro. Y entonces todo el versículo 24, todo el capítulo 24, el capítulo 24 es una respuesta a esa pregunta, pero que es mucho más ampliada, mucho más, y va mucho más allá de lo que los discípulos tenían en mente, ¿no? Sí. De hecho, aclara un par de veces, por lo menos dos veces, cómo va a ser la venida de él, ¿no? Claro, entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 24, tenemos que tomar en cuenta que hay dos preguntas. Los discípulos hicieron dos preguntas. Le preguntaron respecto a dos cosas. ¿Cuándo? Le preguntaron respecto al templo y le preguntaron respecto a su venida. Entonces, vamos a ver que en esta respuesta que Jesús le da a sus discípulos, hay respuestas tanto para una pregunta, como para un asunto, como para otro asunto. Exactamente. ¿No? Nosotros que ya conocemos la historia del templo de Herodes, podemos identificar fácilmente cuál era las respuestas de Jesús sobre esa inquietud, y entonces, por descarte, podemos entender cuáles son las respuestas de Jesús respecto a las señales de su segunda venida. Te tiro algo sobre el tema del templo con la destrucción. A partir de que se genera una guerra civil, ¿cierto?, en contra del reinado de Roma, del cual esa guerrilla estaba liderada por Flavio Josefo, un escritor judío, después venido a Roma, todavía era Josefo, ¿no? Después, y él lideraba esa, y fue destruido el templo casi por completo. Lo único que quedó fue una pared, no sé si es la occidental o la oriental, es la única pared que es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos, es lo único que conocemos. Es muy interesante porque esto fue alrededor del año 70, ¿no es cierto? Sí, bueno, si quieren, Dino, podemos ver
Dale. algunas de las respuestas que dio Jesús, ¿no? Que nosotros tenemos que prestar atención porque son las señales que nos van a indicar cuán cerca está la venida, el regreso Así del es. Señor Jesús, ¿no? Este Son segundo. señales para, no para alarmarnos, sino para ponernos contentos de que la vuelta está cerca, ¿no? Algo está pasando. Sí, por allí en Lucas, hace un rato leíamos un pasaje que Sí, era muy interesante, ¿no? hermoso, sí, 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 sí. Que dice, bueno, cuando veáis que ocurren todas estas cosas. Te lo leo, lo tengo A ver. acá porque me pareció que... Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Está cerca. Entonces, estas señales no están para que nos asustemos, para que nos atribulemos, sino para que nos demos cuenta cuán cercana está nuestra redención, como dice allí el evangelista, ¿no? Cuán cercana está el texto que recogió las palabras de Jesús que recogió el evangelista. Bueno, dice, la primera de las cosas que dice es muy importante, el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Ya nosotros hemos visto a través de todo este estudio que hemos hecho de la historia de la redención que una de las estrategias preferidas del enemigo es el engaño. El engaño, ¿no? exactamente. Entonces, Jesús dice, bueno, no se dejen engañar, porque dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, ¿no? Y a muchos se engañarán. Entonces, una de las advertencias que hace Jesús es que no nos dejemos engañar por las cosas que parecen, ¿no? ¿Cómo es posible no ser engañado? Bueno, recurriendo a la revelación divina, que es la Biblia. Exactamente. La única forma de no ser engañado por la mentira es conociendo la verdad. Juan habla en alguna de las cartas justamente acerca de estos sujetos. Le podemos hablar de alguna cosa que dice sobre los hombres de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, punto importante, bueno, tengan cuidado que seguramente va a haber engaños por todas partes, va a haber muchos con engaños, no necesariamente que digan yo soy el Cristo, algunos lo dicen, ¿no? Algunos lo dicen, lo han dicho y lo van a decir, exactamente, ¿no? Sino más que todo en cuanto a las verdades, ¿no? Que presentan acerca de Dios. Bueno, acerca de Dios. Hay una que está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿no? Es uno de los casos, ¿no? Porque habla de justamente dos verdades futuras, ¿cierto? Entonces, fíjense, este pasaje es interesante porque involucra algo muy importante acerca de lo cual Satanás se ha ensañado a través de la historia, que es la ley de Dios. La ley de Dios. ¿No? La ley del Sinaí, como algunos la presentan, aunque no es así, pero no, digamos, la ley del Sinaí. Si alguien quiere saber cuál es la ley de Dios, bueno, es la ley del Sinaí, ¿no? Para los judíos de que estaban en el Sinaí, para nosotros y para los que estaban antes de los judíos, ¿no? Exactamente. Bueno, y entonces continúa diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿no? Y en mirá, esta época, mirá hoy. ¿Qué les parece? Si yo les digo si han escuchado algún rumor de guerra, ustedes qué me contestarían, ¿no? Muy claramente. Y lo irónico de esto es que, aunque para el mundo la única guerra existe ahora es la de Ucrania, en realidad hay guerras en muchos lugares del mundo que están tapadas, que están ocultadas. Hay muchos lugares donde las personas padecen los horrores de la guerra. Y los efectos de la guerra, ¿no? Los efectos de la guerra. No es solamente Ucrania. Ucrania es, digamos, escenario, la guerra de moda. De moda, sí, el escenario. Pero hace muchos años hay guerras en el mundo. Hay guerras en el mundo. Y rumores, bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que bueno, ustedes fíjense que es una señal que Esa ya es está. una de las señales, sí. No, y entonces, pero dice algo importante, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto va a ocurrir, ¿no? Y el Señor Jesús dice, bueno, pero no es el fin todavía. Esto es apenas una señal del fin. El mundo no va a terminar con un holocausto nuclear, ¿no? Es solo una señal, es solo algo que va a ocurrir un poco antes, ¿no?, del regreso de Jesús. Y entonces continúa diciendo, respecto a esto, ¿no?, de la guerra, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así es. ¿Alguna de estas les parece que las tenemos? Terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. Peste estamos saliendo de una de pestes. Estamos saliendo de una. Estamos Y van a venir saliendo de peores, una, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Y bueno, que está cerca. Y no es el marketing de la comunicación, acá está sucediendo cada vez más situaciones. Hay un artículo del diario Nación hace no hace muchos años en que mostraba el aumento de la actividad volcánica a través del tiempo, de actividad sísmica a través del tiempo, año 1900 hasta hoy, y aumentó un 400%. Entonces, en los últimos 20 años, entonces, con lo cual te dice que algo pasa en todo esto, ¿no? Y mira, Dino, si nosotros nos ponemos a escuchar con atención a los sociólogos serios, a los geólogos serios, a los biólogos serios, a toda esta gente que estudia los fenómenos, ¿no? El mundo, la política, la sociedad, la cultura, los recursos, todo lo que tiene que ver con la tierra, con sus habitantes, ¿no? Con sus recursos. Y casi todos dicen que algo importante está por pasar. Sí. Algunos lo asocian solamente a la ecología, pero es parte de esto también la ecología. No, todos dicen, miren, alguna cosa, esto va a colapsar, esto va a colapsar. O sea, el mundo entero es una señal. El mundo entero es una señal. Sí. Lamentablemente nosotros estamos al ritmo del vértigo de la vida. El vértigo. ¿No? Y para nosotros nos cega el vértigo. Es algo que forma parte, ya lo tomamos como algo natural. Pero por eso el Señor Jesús dijo, bueno, mire, presten atención a estas cosas. No se turben, dice. No se asusten, pero estas cosas van a ocurrir, van a comenzar a ocurrir, se van a hacer más frecuentes y más voluminosas cuando esté cerca el regreso, ¿no? Y entonces continúa diciendo el versículo 8 y dice, todo esto es el principio de los dolores. Sí. O sea, esto apenas está comenzando. Esto apenas está comenzando, ¿no? Y entonces es lo que dicen los científicos, ¿no? Los estudiosos del mundo. Tenemos hasta el 2030, hasta el 2050, claro, hasta el 2000. Esto está comenzando apenas, algo grande viene. Y entonces ahora comienza a hablar acerca de un aspecto que es muy importante y que esto está dirigido a los que siguen a Cristo, a los que reconocen a Dios, ¿no? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto en algunos lugares ya viene ocurriendo, ¿no? En algunas naciones que tienen leyes distintas a las nuestras. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús acá es que en algún momento va a ser mundial. En todo el mundo, en todas las culturas, en todas las naciones, aquellos que decidan seguir abiertamente a Cristo y obedecer su ley, esa que decíamos hace un momento, van a ser perseguidos, van a ser maltratados, van a ser marginados, van a ser tratados como escoria. Exactamente, sí. Como escoria, ¿no? Bueno, yo hablo, pero si vos tenés algo que ir agregando. Después quería hablar sobre cómo va a venir Cristo, cómo es la vuelta. Bueno, voy a leer muy rápidamente. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ahí tenemos una pauta de cómo es el fin, ¿no es cierto? Con sí, las pautas que tienen que cumplirse. Indudablemente, esta señal, si podemos llamarla, es la definitoria. Es la definitoria. Y mirá, Dino, que es lógico, es razonable, porque estamos hablando de que el conflicto
entre el bien y el mal, es acerca del carácter de Dios, ¿no? Del desconocimiento del verdadero carácter de Dios. Exactamente. ¿No? El adversario ha perseverado durante la historia de la tierra, de la humanidad, en descalificar a Dios, desfigurarlo, pervertir su imagen, su ley, ¿no? Daniel habla acerca de pensará en mudar los tiempos y la ley, ¿no? Exactamente. Y entonces hay un desconocimiento. El problema de la tragedia de la humanidad, más allá del pecado, que es solucionable porque Dios ya lo tiene solucionado, es el desconocimiento que tienen del verdadero carácter de Dios, de las verdaderas intenciones de Dios. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, eso se resuelve diciendo la verdad acerca de Dios. Después cada uno podrá creerla o no creerla, o aceptarla o no aceptarla. Pero de eso se trata el Evangelio, ¿no? El Evangelio se trata de contar. La Biblia nos cuenta cómo es Dios en verdad. Por eso, claro, por eso cuando todos nos hayamos enterado, esto de predicar el Evangelio a todo el mundo, es dicho en otras palabras, cuando todos nos hayamos enterado cómo es Dios. Y hayamos decidido. Y estemos entonces en condiciones de tomar una decisión con los tantos claros, ¿no? Porque si yo no conozco la otra opción, y puedo ser fácilmente engañado o tomar la decisión equivocada. Claro, ahora, claro. Cuando yo tengo un conocimiento de la otra opción, claro, entonces ahora sí estoy en condición de elegir. Puedo seguir eligiendo mal, pero si lo hice mal, lo hice a conciencia, no engañado, ¿no? Entonces, de esto se trata esto último. Cuando ya todos estemos enterados, cuando todos hayamos escuchado y estemos en condiciones de decidir por Dios o en contra de Él, entonces el fin vendrá. Ahí tenemos un tema que es importante. Mucha gente se horroriza del tema de la persecución, las tribulaciones, y que los 3 años y medio. La verdad que la persecución, o la razón de la persecución que tenemos nosotros, nuestra idea basada en la Biblia, no hace al cierre de los tiempos, no hace a la venida de Cristo. Es parte de esas señales que hacen, pero lo que sí hace la señal de la venida de Cristo es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que dice, y será predicado el Evangelio a toda criatura, y esa es la gran comisión, lo que tenemos que hacer, y que después, antes está ratificado en las palabras mismas de Cristo, que dice acá en Mateo 24, cuando sea predicado el Evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin, ¿no es cierto? Y es importante. Y también está otra citación del fin, que es que el que persevere y llega hasta el fin. Porque una cosa es predicar el Evangelio al resto para que Cristo venga. Y ahora, Cristo viene para mí si yo persevero y llego hasta el fin, confiando en esta verdad que tenemos. Es importante. Ahora, ¿cómo va a ser esa venida? Entonces tenemos dos parámetros, ¿sí? Una está en Hechos capítulo 1, cuando hace la ascensión Cristo, ¿no? Se habían reunido los discípulos, ¿sí?, con el Señor, y entonces le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Le hacen una pregunta parecida a lo que le dicen cuándo sucederán estas cosas y qué pasará con el templo, ¿no? Y se juntan con él, y en un momento dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su potestad, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículos conocidos que lo conocemos, pero que fíjense que la misión sigue dando la misión que teníamos que hacer, transmitir el mensaje, porque dice, a ustedes no les importa cuándo, ustedes tienen un trabajo para hacer, es predicar el Evangelio. Y cuando dice versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube y le ocultó de sus ojos. Estaban todos reunidos y de golpe Cristo fue tomado por los ángeles y se lo llevaron ocultándolo atrás de las nubes y se lo llevaron al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínate el escenario, ¿no? Quedaron atónitos, perplejos,
mirando el cielo, que Cristo se fue atrás de las nubes, la ascensión. Dice, entre tanto, él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, evidentemente, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que Él va a regresar en el aire, va a regresar de esa misma manera. Y Mateo 24, siguiendo con la temática que vos tenés, está también varios versículos reveladores que me gustaría que muestre el ambiente de lo que iba a pasar, ¿sí? En ese momento. Y dice así, les digo, Versículo 26. versículo 37, yo voy a leer el 37, el ambiente va a ser como los días de Noé. Dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí habla del ambiente, ¿cómo eran los días de Noé? De continuo solamente el mal, como dice Génesis 6.5. Vivían para sí mismos. Vivían para sí mismos. Dice, porque en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La gente no va a entender. Los incrédulos no van a entender lo que pasa. ¿Sí? Este mensaje les va a resultar locura. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado, dos mujeres estarán en el molino, en un molino, y será una tomada y otra dejada. Verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Esto es muy claro. No hay fechas, no se puede establecer ningún tipo de fecha para saber cuándo es el día en que Cristo vuelve. Pero sabed esto, dice el versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir y velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así como ladrón en la noche, es el ejemplo que ponía en Pablo en Tesalonicenses. Y hay una cosa importante, aquí habla de una individualidad. Si vos tenés que predicarle al resto del mundo acerca de esta buena nueva, para que la gente tenga los, como decías vos, los dos elementos para elegir, por el quiero a Dios o lo reconozco como mi creador, o no lo quiero, ¿sí? También tiene que saber, ¿sí? Para sí mismo estudiarlo, estudiar. Nosotros tenemos que seguir estudiando justamente porque no sabemos cuándo. No tenemos que desengancharnos y darlo por sabido. Tenemos que volver a esa escritura permanentemente. Otra de las cosas es algo que tenía yo guardado acá. A ver, sí. Dice Apocalipsis 1.1 que la venida de Cristo va a ser especial. Y ya arranca el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel y su siervo Juan. Y el versículo 7, ¿sí? Dice, he aquí que viene con las nubes, así como se fue. Así como habla Hechos, capítulo 1, versículo 9, se fue en las nubes, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí me hace recordar dos cosas. Si vos querés me echar algo, decímelo. Dos cosas. ¿Quiénes lo van a ver? Lo van a ver todos los que estén en ese momento, todos los que estén en ese momento vivos, y aquellos que presenciaron la muerte de Cristo en el momento de la cruz. Es una resurrección especial. Exacto, es una resurrección especial, lo cual tenemos ahí, se desprenden una cosa interesante. Vamos a tener gente que no murió. Caso de Elías, caso de Enoc. Gente que murió una vez, como nosotros, ¿sí? En el cual vamos a morir, si Dios permite, vamos a resucitar y después vamos a volver a morir, a resucitar para siempre, ¿no es cierto? Si es que le vemos cuando Él venga. Otras de aquellos que pasaron al descanso, ¿sí? Que murieron por su vida, después lo van a ver en la segunda venida, la segunda venida, ¿sí? Resucitan una vez. Y después de esos tipos que van a resucitar 2 y hasta 3 veces. ¿Sí? En el caso de Lázaro, por ejemplo, que murió, Cristo mismo lo resucitó, volvió a morir por su vejez, evidentemente, y va a volver a resucitar cuando Cristo venga. Va a tener 2 resurrecciones, si este Lázaro fue salvo.
pero estos que le traspasaron, murieron por su vejez, van a verlo venir, van a volver a morir, y después van a morir después en la segunda muerte, y van a morir 3 veces. Interesante, se los dejo, ¿sí?, como dato, como datazo, que me gustó ver este tema, pero es muy interesante que todo ojo le verá. No es que decir, bueno, lo va a ver al mismo tiempo, no sabemos cómo va a ser esto. Algunos dicen que por las redes sociales, no va a ser así. Dice, No lo todo ojo creo. le verá, y aparte lo dice Job. Dice, yo mismo lo voy a ver, no otro. No es que lo va a ver una cámara y me lo va a transmitir a mí. Yo mismo lo voy a ver. Así que si todo ojo le verá, es porque él mismo lo va a ver. Vos mismo lo vas a ver si pasamos al descanso. Todos lo vamos a ver al mismo tiempo cuando Cristo vuelva. Sí. Bueno, esto es tema de la próxima conversación, pero está bueno del adelanto, ¿no? Esta resurrección especial, por ejemplo, de aquellos que le traspasaron, Sí, es una, es una cortesía de Jesús, ¿no? Porque recuerdan que cuando lo estaban interrogando para juzgarlo, el Señor Jesús le dijo, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las de nubes los del cielo, cielos. ¿no? Entonces, estos que descreían, o negaban, o rechazaban, o cerraban sus ojos a la evidencia, a la confesión que Dios mismo le estaba haciendo delante de ellos, bueno, van a despertarse en ese momento para comprobar tristemente, ¿no?, Tristemente. que lo que le estaba diciendo era cierto y que ellos no lo creyeron por orgullo, por avaricia, por ambición, por cualquier cosa, ¿no? Sí. Que aparte eran religiosos, no eran que eran ajenos a esto. Sí. Conocían de la palabra. Exacto. Pero Ahora, desgraciadamente eran saduceos. En ese caso, algunos ellos eran saduceos. sí, ¿no? pero Y muchos algunos que no fariseos creyeron, también, muchos fariseos que no creyeron también, sí, seguro. muchos fariseos. Es muy probable que también Poncio Pilato Sí. despierte para ver a ese que A ese que clavó en una permitió cruz, que lo clavaran. a ese inocente, Inocente. que él autorizó. Y que su mujer le dijo, no te metas con ese. Y entonces lo va a ver como realmente era. Y antes de que ya se nos terminó el tiempo, pero hay un puntito importante acá, ¿no? Cuando dice en Mateo 24, 40 y 41, ¿no? Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres moliendo, hay algunos que utilizan estos pasajes de la Biblia para sustentar una creencia muy difundida en el mundo cristiano, que es el del rapto secreto, ¿no? Lo que dice la Biblia es que todo el ojo le verá, entonces no va a ser secreto. No va a ser secreto. No va a ser secreto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está tratando de decir el Señor Jesús, ¿no?, es un poquito confirmar lo que venía antes, ¿no? La gente va a vivir tranquila, a los ojos de los hombres, dos personas van a ser iguales por su cultura, por su educación, ¿no? Pero la diferencia va a estar en la decisión personal que hizo cada uno. Eso es lo que trata de ver, la inmediatez en la decisión personal. La decisión personal de cada uno de ellos. Entonces, aquellos que parecen iguales porque tienen la misma cultura, porque tienen el mismo color de piel, porque están en el mismo trabajo, porque forman parte hasta el mismo sexo, porque habla de dos personas del mismo entorno social. Sí, entonces, uno se va a quedar y otro se va a ir. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno reconoció ¿no?, a Dios como su creador y otro no. Pero evidentemente esto va a ocurrir a la vista de todos. Exactamente. ¿No? Por lo que dice anteriormente el mismo Señor Jesús. No está hablando de dos momentos distintos. Está hablando de dos cosas distintas, pero el mismo momento, ¿no? Está de dos aspectos distintos del mismo momento. Y esto es importante porque algunos creen, ¿no?, que por ahí va a haber dos oportunidades. Claro. Y la verdad es que no va a haber dos oportunidades, va a haber una sola oportunidad. Acá está hablando de los que estén vivos en ese momento, de los que estemos. Yo tengo la esperanza de estar vivo, todavía abrigo la esperanza de estar vivo cuando esto ocurra. Pero para los que no alcancemos posiblemente a estar vivos para este momento, nuestra oportunidad es nuestro último respiro, ¿no? Entonces,
hasta el momento que nosotros estemos vivos, tenemos la oportunidad de decidirnos por reconocer a Dios o por no reconocerlo. ¿Cuándo se va a ver esto? ¿Cuándo se va a ver a los ojos de los hombres esto? Bueno, en el segundo regreso de Jesús, ¿no? Cuando aquellos que hayan reconocido en su vida o estén reconociendo en ese momento que estén vivos, van a ser unos resucitados y otros elevados, ¿no? Y transformados. De esto vamos a hablar un poquito más en detalle en la próxima conversación, ¿no? Pero es importante notar esto y es importante que sepamos que el Señor Jesús nos advierte sobre todo esto. Nos está diciendo, toma la decisión, tómala hoy. No esperes más porque no sabes cuándo, no sabes cuándo es tu último latido. Tómala hoy, es importante que lo tomes hoy, ¿no? Es una invitación, es una advertencia y a la vez una invitación del Señor Jesús para que nosotros nos decidamos. No es para que tengamos miedo, sino no es para que tengamos miedo, más bien debemos sentirnos contentos de que se nos está advirtiendo, se nos está mostrando el camino correcto, se nos está presentando la elección correcta. Tenemos esa ventaja, tenemos ese beneficio con la revelación de la palabra. El Señor Jesús nos dice, mira, es así, es como en el Antiguo Testamento cuando Moisés le decía, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida para que vivas. Sí. ¿No? El Señor Jesús te está diciendo, lo anima para que, no le dice, no lo condiciona, sino le dice, fíjate. Claro, te está diciendo, este es el camino, elige esto. Presta atención porque cuando veas estas cosas que están sucediendo es porque estás cerca. No es para que te asustes, sino para que te determines, para que decidas finalmente hacer una elección, tomar una determinación por mí para que puedas vivir. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la segunda charla. Vamos a ver la marca y la señal, ¿no es cierto? La marca y la señal, el cierre del tiempo de gracia, ¿sí? Mensaje del tercer ángel. Los hombres del fin del tiempo, y también vamos a ver el milenio, el segundo juicio, el juicio de revisión y el juicio final, que es el juicio de ejecución, el juicio ejecutivo. Exactamente. Así que bueno, los dejamos acá, que así ya se terminó el tiempo. Vamos a hacer una oración final. ¿Querés, te parece? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por estos mensajes que tú nos das, por estos textos, por estas cosas que podemos ir trabajando, Señor, en nuestros corazones para que reconocerte, Señor, que tú estás al mando de todo. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos guardes, tanto a Gustavo y su familia como a mí y la mía. Te pido, Señor, por aquellos que nos escuchen y que nos vayan a escuchar en algún momento, que tú toques sus corazones también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias por estar juntos a nosotros.